Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos al acto de presentación que nos reúne hoy de la obra sobre Diego de Peñalosa, de la cual es autora Guadalupe Romero Sánchez. Vamos a estructurar este acto en tres partes. La primera, pues, intervendré yo para presentar a la autora y para decir algunas notas sobre el libro. Después, la parte fundamental, lógicamente, le corresponderá a la autora, Guadalupe Romero. Y si les parece oportuno, podemos abrir al final, y si la autora no tiene inconveniente, algún turno de preguntas, de debate, de comentarios, de curiosidades que tengan ustedes. Así que me toca a mí el honor de presentar a Guadalupe y quiero en primer lugar agradecerle la elección. Guadalupe Romero Sánchez, doctora en Historia del Arte, profesora titular de Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad de Granada en el campus de Ceuta, y ha conseguido su acreditación como catedrática de universidad. Forma parte del grupo de investigación HUM 806, Andalucía y América, Patrimonio Cultural y Relaciones Artísticas. Ha formado parte de varios proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con el estudio del arte y la cultura entre el sur de la península y el continente americano, siendo especialmente significativa su labor en el análisis de los pueblos de indios en Perú y Colombia, y en temas de mecenazgo artístico. En la actualidad es investigadora principal del proyecto Vida Cotidiana, Sacralidad y Arte en los Pueblos de Indios de la Monarquía Hispana, ALTEPEL, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que se desarrolla en Chile, Perú, México, Colombia y Bolivia. Cuenta con 2 sexenios de investigación acreditados, reconocidos. Ha realizado estancias en diferentes países americanos, destacando el contrato postdoctoral en la Universidad Nacional de Colombia, donde residió los años 2009 y 2010, aunque también destaca sus estancias en Ecuador, Perú y Argentina. Ha participado en numerosos encuentros y congresos científicos en ámbito internacional y nacional, y es autora de más de un centenar de publicaciones entre libros, también como coordinadora, capítulos de libros y artículos. Es editora jefe de la revista UNES, Universidad, Escuela y Sociedad, y de Quiroga, Revista de Patrimonio Iberoamericano, desde su fundación. En la actualidad dirige una colección denominada Series Documentales de Cusco, junto con la doctora Ewak Kubiak de la Universidad de Lodz en Polonia, una serie financiada por la Universidad de Varsovia. Entre 2005 y 2011 fue presidenta de la sección de Historia del Arte del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Granada, Almería y Jaén. Entre 2012 y 2016 fue tesorera del Comité Español de Historia del Arte y entre 2016 y 2018 vocal de esta institución. Actualmente es miembro numerario del Instituto de Estudios de UTIE, decana de la sección de Historia y Arqueología de la misma institución, miembro del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, miembro correspondiente extranjera de la Academia de Historia de Cartagena de India, de Colombia, y miembro del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia. El libro que hoy nos va a presentar es el resultado de una de las becas concedidas por el Programa de Ayuda a la Investigación del Instituto de Estudios CEUTIE, correspondiente al año 2020. En él se analiza la trayectoria vital de Diego de Peñalosa, un personaje destacado que emigró a América y que al morir instituyó una importante obra pía en su ciudad natal. Este legado es el que se analiza con detalle en el libro, estando vinculada a la Santa y Real Casa de la Misericordia, llegándose a adquirir una veintena de propiedades en el sector más noble de Ceuta. Hasta aquí la parte formal, donde se exponen los méritos de la autora, pero yo no me he resistido a hacer algunos apuntes sobre ella y sobre esta obra. Y lo primero que me he preguntado es por qué es importante esta obra, qué interés tiene una obra más. Se presentan muchas obras en la ciudad. Yo creo que es importante por varios aspectos. Primero, porque a pesar de su juventud, Guadalupe demuestra en ella que es una investigadora de gran solvencia. El trabajo que hace para reconstruir la biografía de un personaje bastante desconocido de la historia de Ceutí, yo creo que es excelente. Aclara muchos puntos oscuros, muchas dudas, muchas atribuciones que son falsas. Hablábamos antes de si murió en alta mar o no murió. O sea, detalla con precisión su biografía. Y eso es fruto de una investigación muy concienzuda en muchos archivos diferentes.
También me parece importante porque aborda un tema como es el de las relaciones de Ceuta con América. Un tema que, bueno, ustedes recordarán en la obra de José Gutiérrez, de Pepe Gutiérrez, sobre las toponimias ceutíes en América, que se trató, de hecho. El mismo instituto ha publicado hace no demasiado varias becas sobre el tema de Ceuta como lugar de confinamiento de patriotas americanos, pero quizás esta faceta de un indiano, de un ceutí que va a América y hace su carrera allí, es un aspecto que a mí me ha resultado muy novedoso. También es importante porque creo que aunque pudiera parecer una historia en principio ajena a Ceuta, casi toda la trayectoria de esta persona se desarrolló fuera de nuestra ciudad, habla de la historia de la ciudad. Yo he disfrutado como un enano recorriendo todo ese corpus documental que incluye el libro, donde describe calles, propiedades, precios del legado pío que hace en Ceuta. Es decir, que lo que nos ofrece un fresco de la vida de la ciudad al que yo creo que muy difícilmente podríamos acceder desde otros puntos de vista. Y otra cosa que me satisface mucho de este libro y de contar con Guadalupe aquí a nuestro lado es porque es una entusiasta. Y yo admiro mucho a las personas entusiastas. Recuerdo con admiración una de las reuniones a las que tuve oportunidad de acudir en estos últimos tiempos en la sede del instituto, y recuerdo que traía un programa de intenciones, ¿qué podemos hacer este año? Yo cuando terminé de escuchar el programa dije, yo no tengo vida para resistir esto. En un año no se pueden hacer tantas cosas. O sea que tiene empuje y tiene una vinculación con la ciudad que yo creo que es muy de agradecer. Es una persona que ha asumido su puesto en la Universidad de Granada, donde ejerce como docente, no solo con una vocación hacia su alumno, que evidentemente que debe tenerla, o hacia la investigación en general, sino hacia la investigación y hacia la implicación con la vida cultural de la ciudad. Así que yo creo que es una suerte que Guadalupe haya recalado aquí, hemos tenido esa suerte, como digo, y creo que es justo reconocerlo porque no en todos los casos es así. Y luego, ahora barro para casa, permítanme recordarle o subrayarle que este es el resultado de una beca de investigación del Instituto de Estudios Ceutíes. Hace un par de semanas me comentaba mi compañero Javier, que es el vocal de investigaciones, me mandaba una noticia con algo que había aparecido en un medio de comunicación nacional sobre un yacimiento en Marruecos que ha sido excavado en parte gracias a la ayuda que ha dado el instituto. Y me lo decía como, mira qué bien, qué repercusión ha tenido esto. Yo le contestaba a continuación diciendo, sí, es estupendo, pero recuerda también que con el tema del alga nos pasó algo parecido. El alga invasora que ahora está en boca de todos. Resulta que el primer estudio que se hizo en este país fue financiado por el Instituto de Estudios Ceutíes. Y hoy es un tema que está en cadena. Y creo que la labor que está haciendo el Instituto en un tema de investigación, de ayudar a jóvenes que quieren iniciarse en este campo, es muy desconocido y a mí me extraña mucho, la verdad, me da mucha pena porque creo que se está haciendo una labor excelente. En el instituto hay, yo no sé si exagero si digo cientos, pero al menos una cincuentena de memorias que han sido fruto de un trabajo de muchos años. Y así que este libro es fruto también de esa actividad que hace el instituto, y yo como miembro del instituto y como ceutí, pues me siento muy orgulloso que casi sea. Así que no le robo ni un minuto más. Cuando quiera, Guadalupe, puedes empezar con la presentación. Bueno, qué decir ahora, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que me emociona. Yo vine aquí a Ceuta hace 5 años y bueno, mi trayectoria en investigación es cierto que es más o menos extensa, sobre todo vinculada con América. Empecé en el año 2004 mi tesis doctoral, que me llevó hasta Colombia, y desde entonces ahí sigo, aquí físicamente, pero también sentimentalmente muy vinculada al territorio americano. Y cuando llegué a Ceuta, pues no tuve más remedio que vincular esas pasiones y sobre todo esos hobbies raros que tenemos nosotros, los historiadores, de estar revisando archivos y documentación constantemente. La verdad es que la suerte es mía de poder estar aquí en esta ciudad, a la que ya me siento muy vinculada. La suerte es mía de haber conocido al personal, a las personas que forman parte del Instituto de Estudios Ceutíes, a José Antonio, a Fernando,
a Ruiz Oliva, a José Antonio, porque, bueno, y a todos los que están aquí en la sala, porque verdaderamente el factor humano que hay, no solo el científico, sino el factor humano que hay detrás del Instituto de Estudios CEUTIE, no solo en mi sección, sino en las demás secciones, es quizá lo que me está haciendo sentirme más vinculada a este territorio. Te agradezco muchísimo tu presentación, sobre todo porque a Fernando es una de las personas que más admiro en cuanto a su capacidad de trabajo, en cuanto a su saber hacer, y bueno, sé que ahora mismo está con una cantidad de trabajo enorme y el hecho de que esté aquí hoy en la presentación pues se lo agradezco doblemente. Bien, dicho todo esto, voy a intentar no cansaros demasiado. Es cierto que es un libro histórico en el que intento reconstruir la biografía de este personaje, de Diego de Peñalosa, que ahora os contaré un poquito quién fue, pero en el libro efectivamente se aborda desde una perspectiva científica. No lo sé hacer de otra manera. Cuando nosotros, empezando un poco desde el principio, el por qué elegí Diego de Peñalosa, pues precisamente en mi idea de vincular este territorio pues con las relaciones artísticas y culturales con América, es un personaje con el que me topé, pero es un personaje con el que no terminaba de aclararme de dónde partía, quién era y qué fue lo que hizo, porque existía alguna información sobre él, pero era una información, como digo, bastante confusa. Mi primera misión fue intentar averiguar quién fue verdaderamente Diego de Peñalosa, si había nacido en 1705, si había nacido en 1690, si había nacido en 1650... ¿Quién fue ese Diego de Peñalosa que emigró hacia América y llegó a ser gobernador de dos de los puertos más importantes de conexión con el Nuevo Mundo, como fue La Habana y Veracruz? Y así fue como planteé la investigación, la presenté al programa de becas del Instituto de Estudios CEUTIE, me lo concedieron y a partir de ahí pues este es el resultado de la beca. Bien. He traído muy pocas fotografías, prometo no cansaros demasiado, pero creo que son fotografías importantes para que entendamos de dónde parte esta investigación y cómo conectan todos esos elementos. Lógicamente, tratándose de un personaje que se movió tanto por el territorio, había que consultar una gran cantidad de archivos. Ni que decir tiene que los archivos fundamentales, donde se encuentra el grueso de la información, uno de ellos es el Archivo General de Ceuta, precisamente vinculado a la Real Casa de la Misericordia. Ya Manolo Cámara, en su tesis doctoral, que para mí ha sido muy importante para el desarrollo de este libro, mencionaba el legado de Peñalosa y además de toda esta documentación, pues lógicamente el archivo del Sagrario, donde se encuentran las actas de bautismo y el resto de libros parroquiales. Pero además el Archivo General de India sigue siendo nuestro panteón. En el Archivo General de India se encontró un legajo, que es un legajo que tiene más de 2.000 páginas, si no recuerdo mal, eran unas 2.300 y pico páginas, donde estaba el testamento de Diego de Peñalosa y toda la documentación que siguió a intentar cumplir con los deseos, con sus últimas voluntades. Un legajo muy amplio que además se une al libro de entablación de testamentos de la obra Pía, que es el que aparece en la portada y que, bueno, pues que a nivel documental era una cantidad ingente de información que había que leer y que había que intentar casar de alguna manera. Pero también ha aparecido documentación en otros archivos, ¿no? Esta es la relación completa de los archivos que pude consultar. Por desgracia, la parte americana no tienen referencia. En todos los archivos que consulté, a los principales de México, de Veracruz y de La Habana, no conservan documentación de él. Lo que se conoce de él es en base a las crónicas que escribieron en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, algunos historiadores de estos países, pero en los archivos no encontré documentación.
Lógicamente, todas las investigaciones quedan abiertas. En mi caso, queda pendiente una visita seria a Veracruz, sobre todo, que es donde él ejerció 6 años como gobernador, pues para buscar en archivos locales, en fondos locales que no están digitalizados, en archivos notariales, e intentar averiguar qué fue lo que hizo este señor en este territorio. Pero claro, ¿quién es Diego de Peñalosa? Estos son apuntes con los que trabajo, es decir, este árbol genealógico no está en el libro, pero me sirve mucho pues, para intentar buscar quién es quién en este puzzle que al final es la edad moderna. Porque además hoy día sigue pasando que hay nombres que se heredan, ¿no? de los abuelos, de los padres, pero en la época moderna esto pasa con más asiduidad. Es decir, los linajes se perpetúan y hay personajes de la misma familia que se llaman igual. Entonces, dentro de la familia de Diego de Peñalosa encontré a 3 Diegos de Peñalosa diferentes. Luego hay información de otro Diego de Peñalosa que nada tiene que ver con ello, que nació en Lima y que, bueno, pues al final terminó proscrito en Francia vendiendo secretos de Estado y no es un personaje muy querido para la historia española. Pero aquí tenemos a 3 Diegos de Peñalosa. Los tenemos marcados en un color un poco rojizo. Nuestro Diego de Peñalosa, según algunas informaciones, bueno, pues unos decían que había nacido, como decía al principio, en 1705, había mucha confusión. Pero al final la documentación es la que nos despeja todas estas dudas. Al final, cuando uno acude a la fuente, porque siempre hay que acudir a la fuente, eso parece una obviedad, pero nuestros alumnos no lo tienen tan claro. Entonces, cuando acudimos a la fuente y vemos la fuente, al final son los propios documentos los que nos están diciendo qué es lo que pasó ahí. ¿Dónde encontramos primero esa información? Pues en el propio testamento de Peñalosa. En el propio testamento te dice, don Diego de Peñalosa, brigadier de los Reales Ejércitos, gobernador político y militar actual de esta ciudad y del castillo y real fuerza de San Juan de Ulúa, por su majestad, natural de la ciudad de Ceuta, hijo legítimo de don Jorge de Peñalosa y de María de Mendoza Peñalosa. De Mendoza Villalobos. Es decir, él mismo nos está diciendo cuál es su origen. Entonces, dentro de este árbol genealógico, nosotros seguimos buscando, y aquí tengo que agradecer, por supuestísimo, a José Luis Gómez Barceló, que es quien me ayudó a buscar toda la documentación dentro de lo que son los libros parroquiales de aquí de Ceuta, y se localizó el acta de bautismo de este personaje. Pero ese acta de bautismo nos generaba una nueva duda, porque en su bautismo, que va a tener lugar en el año 1686, el mismo año en el que él nace, se nos informa de que Diego era hijo de Jorge de Peñalosa y de María de Paiva. Entonces, aquí aparece un personaje diferente. Por un lado, en su testamento dice que hijo de María de Mendoza y Villalobos, pero luego en su acta de bautizo aparece María de Paiva. Esto también es algo muy común y es un rompecabezas que los que nos dedicamos a la época moderna nos suele pasar con frecuencia. Y es que hay personajes que tienen muchos nombres, ¿vale? Entonces, uno es el nombre de bautizo, que a veces llegan a tener 3 y 4 nombres, y luego están los apellidos heredados, apellidos que a veces son del padre, de la madre, del abuelo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es esta María de Paiva? ¿Es que se volvió a casar su padre? No puede ser que él mismo en el testamento diga que sea hijo de 2 mujeres diferentes. ¿O es que se trata de otro Diego de Peñalosa distinto? Bueno, pues finalmente todo esto se soluciona cuando encontramos el acta de matrimonio, paso un poquito atrás, el acta de matrimonio de sus padres. Entonces sus padres se casan en 1670 y entonces ahí aparece el nombre completo de su señora. Entonces el nombre completo era María de Bas, de Paiva, de Mendoza y Villalobos. Entonces, bueno, en unos documentos aparece con unos apellidos, en otros documentos aparece con otros, pero se trata de la misma persona. Queda ya lejos de toda duda que nuestro Diego de Peñalosa, el que emigró a América y el que hizo carrera militar, es hijo, por tanto, de Jorge de Peñalosa y de María de Mendoza. Aquí lo tenéis.
Los otros personajes que mencionan en algunas crónicas, uno de ellos resultó ser su sobrino, el hijo de su hermana mayor, de su hermana Isabel, que se llamaba como él, y otro personaje que también aparece un poco confundido va a ser el que creo que es un tío abuelo. La documentación, y vuelvo a otro documento, es el último que os pongo, en esto no os quiero cansar mucho, pero creo que es importante para que entendáis pues todo lo que es el proceso de investigación que lleva detrás de la reconstrucción biográfica de este personaje. Resulta que hay un documento que se suele manejar de Juan de Peñalosa. Juan de Peñalosa es uno de sus hermanos, donde se dice que él hereda un vínculo y mayorazgo de Setenil de las Bodegas que pertenecía a Diego de Peñalosa. Entonces, también se confunde este personaje con otro Diego de Peñalosa, que era natural de Setenil de las Bodegas o de Ronda, no lo sé todavía con seguridad, y que crea un mayorazgo en Setenil con una capilla de enterramiento que luego heredan. Pero es que vuelve a ser Diego de Peñalosa, el nuestro, el de India, el que dice que él era heredero de ese vínculo, que lo heredó de su padre y su padre a su vez lo heredó de su abuelo. Por tanto, hay otro Diego de Peñalosa, que va a ser el natural de Ronda y el que crea ese vínculo que finalmente ellos heredan. Es lógico que si Diego de Peñalosa no se casa y no tiene hijos, luego ese vínculo lo hereda su hermano. La herencia siempre es hacia el varón en línea de nacimiento. Por tanto, Juan de Peñalosa, que va a ser el noveno de sus hermanos, va a ser quien herede ese vínculo. Pero el vínculo que menciona es el creado por su tío abuelo, es decir, no por su hermano. Dicho esto, aquí se despejaron ya todas las dudas. Ya sabemos quién es quién en este puzzle, ya tenemos todos los personajes más o menos casados y a partir de ahí pues ya podemos intentar reconstruir esa biografía sabiendo cuando se menciona en la documentación quién es hermano, quién es tío, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se cuenta en el primer capítulo del libro, que es un capítulo muy cortito, porque al final es simplemente mencionar el origen, pero detrás de todo ese origen y de todos esos antepasados, detrás de esto lo que hay es mucha labor de investigación de archivo que al final te van dando los datos que permiten hacer estas reconstrucciones genealógicas y entender un poquito todas estas fichas que hay en escena. ¿Quién es Diego de Peñalosa? El origen ya lo sabéis, nace en Ceuta en 1686 y él, como su padre y como sus hermanos, van a elegir la vida militar. Desde muy pequeño él accede al ejército y en un momento, ya con 50 años, él es capitán del Regimiento Fijo de León y llega una notificación del rey Felipe V donde se le concede el honor de ser nombrado subteniente, cabo subalterno y teniente del rey de la gobernación de La Habana. Hay todo un expediente detrás por el cual, en fin, por la nueva política implantada por los Borbones, ya no van a acceder a estos puestos personas simplemente de condición noble, sino que este tipo de personas que acceden a los cargos de gobernación tienen que ser personas formadas, tienen que ser personas instruidas y tienen que ser de buena familia, sí, pero no es una condición sine qua non. Es decir, demostrando una sólida formación y una serie de rasgos podían acceder al cargo. Detrás de ese expediente se sabe que él era una persona pues, muy formada, muy instruida, que tenía bastante celo y que era bastante inteligente. Él acepta ese cargo, supone tener que emigrar, entonces él llega a La Habana. Cuando llega a La Habana, él está de segundo en la línea de mando, se tiene que poner a las órdenes del gobernador. El gobernador en aquel momento era Güemes y Horcasitas, entonces está bajo su mando durante 6 años aproximadamente. Entendemos que aprendiendo de todos los rudimentos de ese nuevo oficio que él tenía, que ya eran labores militares pero también políticas. Y cuando muere ese gobernador, llega un segundo gobernador, que es Tineo,
Pero Tineo y Fuertes llega enfermo y al cabo de 3 meses fallece. Según algunas crónicas, desde que muere el primero de los gobernadores, bajo cuyo mando él está, ya él asume el gobierno interino. Pero para otras crónicas, él no accede a ese gobierno interino hasta que muere el segundo de los gobernadores. Sea como fuere, él llega a ser gobernador interino de La Habana. Él está 1 año aproximadamente en el cargo hasta que llega el nuevo gobernador de España, que va a ser Francisco Cajigal, momento en el que él cesa. Después de estar 1 año en la gobernación, se decide que él ha trabajado de una manera bastante justa. De hecho, tiene honores, se le asciende a brigadier y se le asciende precisamente porque en el año que él está como gobernador, los ingleses atacan la Florida en un par de ocasiones y él acude a socorrer la Florida y ganan esa batalla. Al ganar esa batalla, ese socorro es muy sonado y eso es lo que le vale el ascenso. Finalmente se le nombra gobernador de Veracruz y él va a estar como gobernador de Veracruz 6 años. Se sabe que él hizo alguna actividad que luego, si quieren, os cuento, sobre todo de tipo devocional. Pero él está 6 años en el cargo y al cabo de 6 años pues vuelve, probablemente porque ya contaba con 69 años de edad y precisamente por jubilación retornó. Pero quiero que vean que La Habana y Veracruz no es hablar de cualquier ciudad ni es hablar de cualquier puerto. No se trata de ciudades menores en América, ni se trata de gobernaciones que estén apartadas de todo lo que es el circuito marítimo o del circuito terrestre. Son 2 de los puertos más importantes a nivel de defensa, a nivel militar y a nivel de importancia estratégica para España. Si nosotros pensamos en lo que era la carrera de India y pensamos en lo que eran las 2 flotas que salían cada 6 meses desde Sevilla hacia América, nos damos cuenta de que estos 2 territorios van a tener una importancia crucial. Recordamos un poquito cómo eran esas flotas, entonces se partía desde Sevilla, posteriormente desde Cádiz, se pasaba por las Islas Canarias, se pasaba por las Antillas y todo lo que era la flota de Nueva España, una flota cargada de barcos mercantes, pero fuertemente custodiada por la Armada Española, con la nave capitana al principio y con la almiranta detrás y con muchos buques de guerra que rodeaban esa flota. Toda esa flota fuertemente armada llegaba directamente hasta Veracruz. Es decir, Veracruz era el puerto de comunicación de todo lo que fue el virreinato de Nueva España con Sevilla. Cuando llegaban los galeones de Sevilla se hacía una feria, que era una feria que podía durar 1 mes o 40 días, una feria donde se vendían una serie de productos y donde se propiciaba un mercado muy importante. Y luego tenemos la segunda flota, que esta flota baja hasta Cartagena de Indias, de Cartagena de Indias a Portobelo o Panamá, dependiendo de la época, y luego enlaza, ahí también se hacía su feria anual, y luego con otra flota se bajaba hasta el puerto del Callao, en Lima, capital del Virreinato del Perú, donde accedían todos esos materiales y elementos que llevaban. Después, al cabo del tiempo, desde Veracruz se iniciaría el tornaviaje, ese tornaviaje o esa vuelta hacia España, donde recalaban obligatoriamente en La Habana, porque ahí tenían que esperar a la flota de tierra firme que llegara también a La Habana para todos juntos y protegidos por la Armada Española iniciar ese tornaviaje hacia España. Estamos hablando de La Habana y Veracruz, 2 de los puertos, como veis, de comunicación más importantes y que tenían que estar fuertemente custodiados y que sufrían constantemente ataques por parte de piratas y por parte de naciones que querían esos territorios. Pero además de todo eso, al poco tiempo y en tiempos, lógicamente, de Peñalosa, se inicia la otra flota, que es la flota de la que se habla de esa primera gran globalización del mundo, que es la flota de Manila, el galeón de Manila. Entonces, ese galeón de Manila, que parte precisamente de esa ciudad y que llega a Acapulco.
de Acapulco se bajan todos los objetos que se traen de Manila, se cruza por tierra pasando por la capital mexicana y se llega a Veracruz. Por tanto, Veracruz era punto de unión entre Asia, entre América y entre Europa. Y él era el gobernador de esa región, de Veracruz. Imaginaos toda la economía que se movía en ese territorio, imaginaos la importancia crucial que tenía como puerto de comunicación de toda la flota de Indias, pero no solo eso, sino también del galeón de Manila. Es decir, Veracruz no era cualquier cosa. Él fue gobernador de esta región, estuvo 6 años y, como digo, decide volver. Pero, por un lado, el hecho de volver y de jubilarse, creemos que fue por jubilación cuando él decide volver, hace que él ordene muy bien su vida. Él decide vender las propiedades que tenía en Veracruz, deja allí a una albacea, a una tal Juana Barsaba. La vida de este hombre está rodeado de mujeres, siempre se rodea de mujeres. Entonces él deja a una albacea y esa albacea va a custodiar sus bienes hasta que, cuando consigue venderlo todo y reunirlo, lo manda en un galeón hacia la casa de contratación de Indias y llegará años más tarde ese dinero que también vendrá a Ceuta. Él ordena muy bien su vida, él ya se siente enfermo, entonces ya él había hecho un testamento previo, pero termina por cerrar el testamento estando a bordo. Y aquí es donde se despeja otra de las incógnitas de su biografía, y es que siempre se decía muy poéticamente que este personaje murió en alta mar. Él murió en alta mar porque en la documentación dice que murió a bordo del barco, del navío, que lo traía de vuelta a España. Era el navío La Limpia Concepción. Pero él no murió en alta mar. Él murió estando enfermo. Él salió probablemente enfermo desde Veracruz, recala en el puerto de La Habana. En La Habana están atracados esperando el galeón de tierra firme para iniciar el tornaviaje, y ahí él muere a bordo porque él estaba tan enfermo que es incapaz de bajar del barco. Entonces muere a bordo del barco, pero muere atracado en el puerto. Entonces este hombre finalmente pues bueno, muere en La Habana, no muere en alta mar. Y de hecho está enterrado en La Habana. El barco llega todo su legado, y ese legado pues pasará a gestionarse por los bienes de difuntos de Sevilla. Aquí empieza la otra parte de la historia, que en realidad es la que se analiza en el libro. Todo lo que os he contado un poquito en resumen su biografía, pero el libro en realidad lo que analiza es la fundación de la obra pía que hace Diego de Peñalosa aquí en Ceuta. ¿Qué hace Diego de Peñalosa? Pues Diego de Peñalosa lo que quiere es fundar una obra pía que va a ser muy interesante, porque él todos sus bienes los van a legar a sus hermanos, pero no va a ser un reparto equitativo entre sus hermanos, sino que él lo que va a hacer es que con todo ese dinero que viene de Indias, que es una cantidad nada desdeñable, pensemos que él trae 191.000 reales en dinero líquido. Luego trae 4 baúles cargados de objetos de plata que se venden en pública subasta. Se obtienen unos 25.000 reales más que se suman a todo ese dinero, y con todo ese dinero se va a hacer la fundación. No va a ser un reparto, no va a ser una herencia directa entre los hermanos, sino que él lo que quiere es fundar una obra piadosa que consiste en lo siguiente. Con ese dinero se tienen que comprar una serie de propiedades en la ciudad. No vale cualquier propiedad, tienen que ser propiedades que sean lo suficientemente céntricas y nobles como para asegurarse una renta permanente y perpetua. Se compran al final una veintena de propiedades, ahora entraré un poquito más en detalle de ellas. Todas están alrededor la inmensa mayoría están alrededor de la iglesia de los Remedios, en la zona más noble de la ciudad, en la Almina, aunque también compra huertas en la zona de la iglesia del Valle, también compra algunas viviendas alrededor de la iglesia de África, pero la inmensa mayoría están situadas en la calle Real, cerca de la iglesia de los Remedios, en el barrio de Simoa,
él le llama el barrio de María Simoa, es la calle Simoa hoy día. Ahí compra también toda una serie de propiedades y básicamente son propiedades que no son las casas de hoy en día. Me gustó mucho hacer esta investigación porque en el análisis de la documentación se describen las viviendas y las describen bastante bien. Hay un perito de arboleda, hay un perito de arquitectura, entonces cada uno de albañilería, cada uno en su oficio describe la parte que le toca para hacer una tasación de esas obras. Prácticamente todas las casas son señoriales, son casas de 2 plantas, casas que cuentan con un terreno muy amplio, donde hay huertas, donde hay árboles frutales, donde tienen aljibes, donde tienen pozos. Él describe esas casas con unas balaustradas muy significativas, con maderas muy nobles, es decir, eran casas señoriales que se compraban con toda una serie de terreno alrededor, no son las casas de hoy día. En cierta manera, estos son todos los grupos de adquisiciones que se analizan en el libro. Hay 3 partidas importantes. La primera se compran en esos años, entre el 58 y el 61, y es todo el dinero que él traía en el barco y que se puede hacer la compra más directa. Luego, cuando llega el dinero de Veracruz, el dinero que quedaba de Veracruz y se consiguen vender las alhajas, se comprarán otra serie de propiedades, ya en un grado menor, porque el dinero líquido es menor, pero después hay un tercer grupo de propiedades que no se compran con el dinero de Peñalosa, sino que se compran con los réditos, con los remanentes de las rentas de haber puesto en alquiler el resto de propiedades. De todos esos réditos se tenían que pagar su funeral o sus misas anuales, que durante más de 60 años en la ciudad se le hicieron misas a Diego de Peñalosa para recordar su memoria. Con ese dinero se guardaba una partida importante para reformar las casas en caso de que dieran problemas, pero lo demás debía repartirse entre los familiares, entre sus familiares más necesitados. Pues, aun habiendo repartido ese dinero entre los familiares, quedaba remanente. Y con ese remanente se compraron nuevas viviendas. ¿Cómo era el reparto? Voy a pasar ya a la primera. ¿Cómo era el reparto? ¿El reparto era equitativo entre todos sus parientes necesitados? Pues no. Quizá, esa es una teoría mía, que ya son interpretaciones propias. Yo pienso que el hecho de que este hombre naciera en una casa tan numerosa, donde estaba rodeado de tantas mujeres, recordemos que 7 de sus hermanas, 5 eran mayores, yo creo que eso le debió condicionar bastante. Él, en su legado, deja clara una condición, que siempre en ese reparto se van a preferir a las mujeres frente a los hombres. Y que en ese reparto se iba a preferir a las mujeres viudas frente a las casadas y a las doncellas frente a las viudas. Porque entienden, y así lo deja escrito, que son las más desvalidas y desprotegidas de la sociedad. Era un hombre que, desde mi punto de vista, analizando un poco su biografía y su trayectoria, pienso que fue un hombre muy austero, que fue un hombre que él mismo dice en su testamento que él gasta lo justo y necesario porque siempre su intención fue hacer una obra benéfica en su ciudad natal, es decir, que él siempre pensó en volver y en instituir esa obra benéfica. Nunca estuvo casado, nunca tuvo descendientes y fue un hombre especialmente piadoso y devoto de la Virgen. Él, por ejemplo, en el barco traía varias láminas, varias pinturas de la Virgen de Guadalupe, entiendo que la Virgen de Guadalupe mexicana, precisamente por donde se encontraba, que lo va a regalar a su hermana Jacoba. Y aparte, él en el tiempo que estuvo en Veracruz, propició muchísimo el culto, desarrolló muchísimo el culto a la Divina Pastora de las Almas. Un culto que se había iniciado en Sevilla en 1703, pero que él ya en 1750, no antes, en 1747 aproximadamente, ayuda a desarrollar en Veracruz, que va a ser uno de los primeros territorios donde se extienda esa advocación.
Me parece realmente interesante, creo que fue un hombre adelantado a su tiempo, un hombre que era muy concienciado en cuanto a la realidad social que le tocó vivir y que creo que parte de este legado pues finalmente pues tuvo esa impronta. Ya para terminar, y os dejo que vosotros me preguntéis alguna inquietud que tengáis, simplemente decir que pienso que la obra de Peñalosa debió de ser muy significativa en el siglo XVIII, porque si nosotros vamos, perdonad que vaya aquí al final, pero os voy a poner este plano. Este es un plano de Panón, que es precisamente de la época en la que murió Diego de Peñalosa, hacia 1750, hacia mediados del siglo XVIII, unos añitos más tarde, donde se ve cómo era la ciudad. Era una ciudad pequeña, según los censos que han estudiado otros colegas, podía tener entre 8.000 y 9.000 vecinos, una ciudad pequeñita, concentrada en la Almina desde que había pasado el asedio de Muley Ismail. Y aquí tenéis cómo sería esa Ceuta del siglo XVIII, una Ceuta donde hay una parcelación importante de las casas. Ese punto rojo que tenéis ahí es la iglesia de los Remedios, alrededor del cual se establece esta fundación, y pensad que son más de 20 propiedades las que compra. Es tanto el terreno que se compra en esta fundación que en la última de las propiedades me llevé la sorpresa, siempre claro, en los archivos de notaría son muy específicos. Entonces te dice, compra un terreno que pertenecía a tal persona, se relacionan las escrituras y después te dice, linda por la parte del norte con la vivienda propiedad de tal persona, linda por el este con la propiedad de tal persona. Entonces en la última de las adquisiciones dice, linda por todas partes con terrenos de su propiedad. Es decir, ya prácticamente era media almina, probablemente fuera suya. Entonces, eso nos puede dar una idea del impacto económico tan fuerte que tuvo que tener ese legado del que desgraciadamente pues ya no queda nada. Muchas gracias a todos. Enhorabuena, Guadalupe, por la intervención y por lo clarificadora que ha sido. Y ahora yo les animaría, si tienen alguna duda, alguna cuestión, algo que quieran plantear. José Antonio, tienen que esperar a que les traigan el micrófono para que la grabación salga bien. José Antonio. Guadalupe, mis felicitaciones por tu brillante trabajo de investigación. Por tus palabras hemos apreciado que debió contar con un riquísimo patrimonio. Entonces, una duda que me queda es si has podido localizar, dado que a la vuelta, al retorno de ultramar, todo alto cargo sufría por parte de la metrópoli, sufría un juicio de residencia, saber si has podido localizar el juicio de residencia correspondiente a Diego. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Con el tema del juicio de residencia es también un aspecto especialmente llamativo. Es cierto que todos los altos funcionarios, en América fundamentalmente, también aquí, pero bueno, en América cobra un significado especial por la lejanía y demás, tienen que pasar un juicio de residencia. Juicio de residencia que además tenían que pagar ellos mismos, es decir, cuando se abandona un cargo o cuando se aspira a un cargo superior, siempre se tiene que dejar un dinero para hacer ese juicio de residencia. Los juicios de residencia suelen ser bastante interesantes porque son especialmente significativos para comprender toda la labor que ha desarrollado ese personaje en tierras de ultramar. Entonces lo busqué ese juicio de residencia pues como en fin, al igual que el testamento, tenía que aparecer por algún sitio, ¿no? Pero me llevé la sorpresa de que él deja 4.000 reales en Veracruz para costear ese juicio de residencia. Desde aquí, desde la Casa de Contratación, se solicita en más de una ocasión que ese dinero se devuelva, puesto que es para una obra benéfica, ¿no? Es una obra pía,
pero el juicio de residencia se retrasa muchísimo. Se retrasa tanto, más de una década, que al final el rey decide que ya no tiene sentido hacer un juicio de residencia, que el juicio de residencia va a quedar porque ya las personas a las que se tenía que hacer el interrogatorio y las pesquisas que se tenían que desarrollar para el juicio de residencia, la mayoría se habían ido, entonces no tenía sentido hacer ese juicio de residencia. Y que como el fin de ese dinero era una obra benéfica, pues que finalmente se deciden devolver los 4.000 reales aquí. Ese dinero llega a la casa de contratación. Lo que no tengo constancia es si llegó a Ceuta, pero a la casa de contratación le devolvieron los 4.000 reales. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión? ¿Nadie tiene dudas? Entonces permíteme que yo te haga una pregunta, que me ha llamado mucho la atención. Me gustaría que insistiera en ese tema que has comentado de que crees que tiene una especial cuidado, una especial atención a la mujer. Me gustaría que insistiera eso, me parece una cosa muy interesante y muy curiosa, por favor. Muchas gracias. A mí es la sensación que me da después de leer la documentación, primero porque este hombre, como digo, se rodeaba de mujeres. No sé exactamente bien el por qué, pero no es común en la sociedad de la época contar con una albacea, contar... hay otra cosa que no he contado que ahora os lo diré. Entonces, él, no sé exactamente a qué se debe, pero él tenía una especial sensación, o por lo menos eso es lo que me transmite, de intentar protegerse, protector de las mujeres de alguna manera. En más de una ocasión dice que son personas desvalidas, en más de una ocasión dice que son muy desigualdades, que sufren mucha desigualdad en la época, y yo creo sinceramente que es por todo lo que él vive. Creo que haber vivido, como dije antes, en el seno de una familia numerosa, donde de 9 hermanos, 7 son mujeres y muchas son mayores que él, puede haberse hecho percatarse de esas desigualdades, donde él va a ser el heredero de patronazgos, él va a ser heredero de capillas, también va a ser capellán. Creo que además cuando llega a América, me imagino que el contacto con la población indígena, que el contacto con la sociedad virreinal, donde esa desigualdad a veces también se agudiza dependiendo del lugar que nosotros visitemos o estudiemos, hace que él esté especialmente concienciado. No sé exactamente el porqué, pero él lo dice muy claro en su documentación. Se prefiere, además, lo voy a leer porque es un parrafito muy chiquitito de 2 o 3 líneas, a ver si lo encuentro pronto, pero mira aquí, dice, por este orden, los más necesitados van a ser los que estén en la franja de la ancianidad, luego los que estén con enfermedad y luego en función del número de familiares que haya en el seno de cada familia, pero siempre prefiriendo las mujeres a los varones, siempre las doncellas a las viudas, siempre las viudas a las casadas, y en caso de haber 2 familias con igual necesidad, que tenga el mismo número de individuos, se atenderá al que tuviere mayor mujerío, por ser, como es mi ánimo, aliviar a los más desvalidos. Es decir, él lo deja muy claro. Su intención es siempre favorecer a la población femenina. ¿Alguna pregunta más que quieran? Ahí al fondo. Llegaste a... Has dicho que este personaje falleció, lo enterraron en La Habana. Casualmente el cementerio de La Habana es patrimonio de la humanidad porque Cuba, fíjate lo que era, ¿no? Antes de la revolución y demás, ¿no? ¿Has llegado a comprobar si este personaje, por ser lo que fue en La Habana, no fue uno cualquiera o un militar cualquiera de los que estuvieron allí? ¿Has podido comprobar si realmente
está en un panteón, porque aquello, ya te digo, aquello es una maravilla, ese cementerio. ¿Has podido comprobar si eso está este hombre todavía allí? Porque fíjate, ¿no? El mero hecho de ver allí el panteón, el nombre de Ceuta, La Habana, etcétera, etcétera. Lo he intentado, también lo he intentado. Y sí tengo que decir que es cierto que cuando este hombre muere en La Habana. Él no quiere ninguna pompa, ningún tipo de acto, ni quiere ser enterrado en ningún sitio específico. De hecho, una de las personas que van en el galeón con él, que era franciscana, le va a regalar uno de los hábitos franciscanos con el que es amortajado. Lo bajan del barco y entonces lo que sí se hace es una serie de misas. En el expediente venían el hecho de habérsele dado en La Habana 146 misas en 2 días. Claro, él muere en La Habana. Él estuvo 6 años como subalterno, como cabo subalterno de la gobernación. Y luego durante un año y pico, como gobernador interino de esa ciudad. Hacía 6 años que se había ido, es decir, allí había dejado probablemente muchos contactos, muchos amigos, muchas autoridades que le conocían. Él no quiso ninguna pompa, ningún boato, pero desde luego que se lo hicieron. 146 misas no son ni una ni dos. Lo que no sé es dónde está enterrado. Él pide ser enterrado en una iglesia de los dominicos, pero no sé si finalmente se enterró en una iglesia de los dominicos o no. Sí sé que en todas esas misas participó lo más granado de la sociedad de La Habana. Participaron los principales de los franciscanos, de los mercedarios, de los betlemitas, de los dominicos. Es decir, que sí hubo pompa, aunque él no quiso. Es decir, se le hicieron probablemente una serie de misas, de honores por la figura a la que fue. Pero no sé exactamente dónde está enterrado. Toca seguir buscando. ¿Alguna cuestión más que quieran plantear? José María. Guadalupe, enhorabuena por tu exposición. Gracias. Quizás la pregunta que te haga no entre de lleno en el campo que has investigado del personaje, pero sí entra de lleno, creo yo, sobre el personaje. Clarificador la exposición que has hecho sobre los puestos que ocupa en la gobernación de tan importantes puertos como fueron La Habana y Veracruz. Y eso me lleva a pensar que en un momento, aunque había pasado ya, pero en un momento tan crítico de la historia española como fue el cambio de dinastía, este hombre necesariamente se hubo de significar por la dinastía borbónica que nos viene de Francia. Le cae de lleno en su, digamos, cursus honorum militar